Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Existe un dilema que rompe absolutamente todos los esquemas cuando nos acercamos a esta disciplina. Normalmente se cree que la historia es una simple lista de fechas, monarcas y batallas. Ujú. Una especie de colección de hechos muertos, digamos. Exacto, hechos disecados en un museo que uno memoriza por pura obligación y olvida al día siguiente. Sin embargo, el objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy es demostrar que esa visión es, bueno, un espejismo. La historia es en realidad una ciencia social viva. Totalmente. Es un campo de batalla dinámico y una reconstrucción vibrante de nuestro pasado que moldea directamente cómo entendemos nuestro presente. Y fíjate que esa visión de la historia como un archivo cubierto de polvo es, paradójicamente, una idea muy reciente y, ojo, muy peligrosa. Muy peligrosa, sí. Cuando dejamos de ver el pasado como algo inerte y comprendemos que la historia es una herramienta crítica de comprensión contemporánea, todo el edificio de lo que creemos saber empieza a temblar. Hoy contamos con un material de partida excepcional. Sí, tenemos un audio explicativo y un mapa conceptual muy detallados sobre la introducción a la historia. Eso es. Y estos documentos no se limitan a darnos definiciones de manual, sino que diseccionan las entrañas de cómo se construye el conocimiento histórico, abarcando desde la memoria colectiva hasta la urgencia de descolonizar nuestro pensamiento. Vale, vamos a desgranar esto, porque el punto de partida que plantean las fuentes es un golpe directo a la intuición. Nos recuerdan que historia es un término polisémico. Es decir, que tiene varios significados. Justo, es una misma palabra que usamos para tres realidades completamente distintas, y mezclarlas es la receta perfecta para la confusión. Por un lado, tenemos el pasado en sí mismo, los hechos sudorosos y caóticos que ocurrieron. Ujú. Por otro, está el conocimiento histórico, es decir, el aparato científico que intenta comprender esos hechos. Y finalmente, el relato, la narración escrita u oral que nos llega. Y el problema epistemológico aquí es gigantesco. Confundir el hecho histórico con el relato histórico es como confundir una tormenta devastadora con el poema que alguien escribió sobre ella 100 años después. ¡Qué buena analogía! Es que la disciplina no ofrece ni puede ofrecer una verdad absoluta de los hechos desnudos, porque el acceso directo al pasado está cerrado para siempre. Lo que ofrece el método crítico de esta ciencia social es una verdad histórica aproximada. Claro, el historiador formula preguntas desde sus propias angustias presentes, ¿verdad? Exactamente. Selecciona fragmentos, huellas que han sobrevivido al naufragio del tiempo, y construye una explicación racional. No somos notarios del pasado, somos intérpretes de sus ruinas. Esa idea de verdad aproximada le quita a la disciplina la presión absurda de ser un espejo perfecto, lo convierte en un trabajo detectivesco de investigación constante. Y esto enlaza con el corazón del debate contemporáneo sobre la historiografía. Un debate apasionante, por cierto. Para quien nos escucha y está familiarizado con los debates académicos, sabemos que la historiografía no estudia el pasado, sino que estudia cómo hemos mirado al pasado. Es decir, analiza las gafas que cada época se ha puesto para interpretar lo que ocurrió. Podríamos decir que la historiografía es el psicoanálisis de la propia historia. Pardo, que es uno de los autores analizados en nuestro material, expone la evolución de esta mirada a través de tres grandes paradigmas. ¿Vamos con el primero? El paradigma premoderno ni siquiera buscaba una explicación racional autónoma. La razón estaba completamente subordinada a la fe, y la historia humana era vista como el despliegue de un plan divino. O sea, las explicaciones últimas de una guerra o una plaga siempre remitían a la voluntad de los dioses o de Dios. Así es. Luego la humanidad cambia de paradigma y entra en la modernidad, que es donde verdaderamente se fragua la idea de la ciencia histórica. El reino de la razón y el método. Eso es, surge esta obsesión muy típica del siglo XIX por la objetividad inquebrantable. Se instaló la ilusión de que, si el investigador aplicaba las reglas correctas y se encerraba en un archivo, podía despojarse de sus propios sesgos, ser completamente neutral y destilar la verdad definitiva y pura sobre el pasado. Una ilusión que terminó colapsando bajo su propio peso, llevándonos al tercer escenario, el paradigma posmoderno o la crisis contemporánea de la historia. Exacto. En este punto, se fractura definitivamente la fantasía de la verdad absoluta y de la neutralidad. Se asume que el conocimiento científico es inherentemente histórico y contextual.
Claro, quien investiga escribe desde un género, una clase social, un país y unas circunstancias políticas específicas. Y reconocer la pluralidad de interpretaciones no significa caer en el relativismo de que todo vale, para nada. Significa admitir que cualquier mirada al pasado es, por definición, una mirada situada y parcial. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque si aceptamos que el conocimiento nunca es neutral y que depende de quién lleva las gafas y desde dónde mira, entramos de lleno en la crítica estructural que hace otro de los autores, Lander. Una crítica fundamental hoy en día. Lander disecciona cómo la matriz del conocimiento moderno fue construida enteramente desde una mirada europea. Y el truco de magia más asombroso de esa mirada europea fue su capacidad para venderse a sí misma y al resto del planeta como universal, objetiva y neutral. Si conectamos esto con el panorama general, las implicaciones son formidables y en muchos casos destructivas. Sí, totalmente. La pretensión de universalidad europea dio a luz a lo que los textos denominan saberes coloniales. Al erigirse como la única forma racional y válida de ordenar el mundo, la historia moderna clasificó al resto de la humanidad, Creando jerarquías. creando jerarquías culturales donde Europa era la cima de la civilización y todo lo demás era primitivo, exótico o atrasado. Un ejemplo clarísimo es la propia periodización de la historia, antigua, media, moderna y contemporánea. Claro. Es una línea de tiempo exclusivamente europea, que se impuso a culturas en Asia, África o América, para las que esa división no tiene ningún sentido cronológico ni social. Pensemos en cómo se ha narrado históricamente la Revolución haitiana a finales del siglo XVIII. Durante muchísimo tiempo, la historiografía occidental tradicional fue incapaz de procesar que una población afrodescendiente esclavizada pudiera organizar una revolución ilustrada. ¿Derrotar a los ejércitos de Napoleón? Y fundar una república, exacto. Como no encajaba en los esquemas de ese saber colonial europeo, el evento fue minimizado, silenciado o tratado como una simple revuelta violenta, invisibilizando una de las gestas políticas más sofisticadas de la modernidad. Y ese es el inmenso poder de los saberes coloniales. Deciden qué es historia con mayúsculas y qué es una mera anécdota. Tremendo. La consecuencia directa de esto fue la desvalorización sistemática de epistemologías enteras. Los saberes indígenas, las tradiciones afrodescendientes y las lógicas populares fueron aplastadas y relegadas a la categoría de mito o folclore, en clara contraposición a la ciencia dominante. Por eso, el mandato que extraemos de la obra de Lander no es simplemente añadir más páginas a los libros de texto, sino llevar a cabo una profunda descolonización del pensamiento. Requiere desmantelar esa matriz eurocéntrica. Y abrir la puerta a una ecología de saberes donde la pluralidad no sea vista como un defecto, sino como un rigor científico necesario. Pero claro, ante un panorama donde la neutralidad no existe y donde los cimientos de la disciplina están manchados por lógicas coloniales, la gran duda es, ¿qué debe hacer quien se dedica a la historia hoy en día? ¿Rendirse al escepticismo? El autor Flores Cano argumenta que de ninguna manera. Él plantea que la figura del historiador debe asumir un equilibrio sumamente complejo, habitando un doble rol, el de científico y el de intérprete. Un doble rol que es la verdadera cuerda floja de la disciplina. En su faceta de científico, el investigador no puede permitirse inventar o especular sin red. No, desde luego. Está obligado a buscar fundamentos empíricos, a someter sus pruebas al método crítico más riguroso y a perseguir la máxima objetividad metodológica posible, sabiendo que la neutralidad pura es inalcanzable. Es el trabajo implacable de triangular fuentes y descartar falsedades. Es el rigor del forense. Pero un forense solo te dice de qué murió alguien, no porque esa muerte importa. Ahí es donde entra el rol de intérprete. La historia no es geología. Trata sobre seres humanos. Claro. El intérprete debe sumergirse en la otredad radical del pasado para comprender las motivaciones, los miedos y los horizontes mentales de personas que concebían el mundo de forma totalmente distinta a la nuestra, e intentar traducir esa experiencia a nuestro contexto presente. Y además, Flores Cano amplía esta visión hacia la función social de la historia, ¿no? La narrativa histórica es el andamiaje sobre el que se construye nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia comunitaria. Absolutamente. Y precisamente por ese poder para cohesionar a una sociedad, la historia corre el riesgo perpetuo de convertirse en un instrumento de poder.
Quien monopoliza el relato del pasado dicta las condiciones del presente. Por tanto, el deber ético e intelectual del historiador contemporáneo es ejercer una crítica feroz y constante contra los discursos dominantes y las verdades oficiales del poder. Y al adentrarnos en los terrenos de la identidad y las narrativas de pertenencia, llegamos a una de las fricciones más apasionantes y delicadas de nuestro análisis. La distinción entre historia y memoria. Es un debate que las fuentes, apoyándose en el sociólogo Halbach, exploran a fondo al definir la memoria colectiva. Lejos de ser un simple cajón de recuerdos nostálgicos, la memoria colectiva es el pegamento que mantiene unida a una comunidad, ya sea una nación, una minoría o una familia. La memoria colectiva es fascinante porque es intrínsecamente afectiva. A diferencia de la historia, que exige distancia crítica, la memoria es el pasado experimentado como un presente vivo. Trae lo ocurrido a la superficie del hoy para justificar la identidad de un grupo social. Sin embargo, para no disolverse, esta memoria necesita lo que Halbach denomina marcos sociales. Como los rituales. Rituales, conmemoraciones, lugares físicos y un grupo humano dispuesto a sostener y transmitir ese relato. Y aunque la memoria individual existe, que son los recuerdos intransferibles de una sola persona, es en la esfera colectiva donde la memoria despliega su fuerza política. Aquí es vital entender que historia y memoria no son sinónimos, a menudo son antagonistas. Totalmente. La memoria es subjetiva, emocional, selectiva y dogmática. No busca entender a todas las partes, busca vindicar a la propia. Y en esta dinámica, el autor Sánchez Mosquera introduce un análisis crucial sobre los usos y abusos de la memoria. Existen usos fundamentales de la memoria que son indispensables para la dignidad humana. Las comunidades la utilizan para resistir la asimilación, para asegurar su supervivencia cultural y sobre todo para articular reclamos de justicia cuando han sufrido violencia o agravios históricos. La memoria es el escudo de los vencidos. Así es. Pero el reverso tenebroso, los abusos de la memoria, son igualmente potentes. Hablamos de la manipulación deliberada del pasado por parte de grupos de poder, de los silencios impuestos, donde se prohíbe institucionalmente recordar ciertos traumas. Y de la instauración de memorias hegemónicas que aplastan cualquier narrativa alternativa. En este ecosistema tan cargado, nuestras fuentes identifican a tres figuras que a menudo colisionan. Vamos a verlas. Primero, el testigo. Aquel que posee la vivencia en primera persona, el dolor o la experiencia cruda. Segundo, el historiador. Aquel cuya labor es enfriar ese testimonio, someterlo a escrutinio crítico, cruzarlo con otras fuentes y ponerlo en contexto. Lo cual muchas veces enfurece al testigo, porque la historia matiza la pureza de la memoria. Frecuentemente. Y tercero, el actor de conmemoración. El agente social o político que decide cómo se va a monumentalizar o recordar ese hecho en la plaza pública. Esto plantea una pregunta importante cuando entramos en el terreno de la llamada historia reciente. Esta rama estudia un pasado que aún duele, donde los protagonistas siguen vivos y las heridas sociales permanecen abiertas. En la historia reciente, la tensión entre la fidelidad al sufrimiento del testigo y la necesidad de una explicación histórica rigurosa alcanza su punto máximo. Y en medio de esta tormenta, el aparato del Estado actúa como un factor determinante. El Estado posee la capacidad burocrática e institucional para habilitar políticas de justicia, abriendo archivos y fomentando la reparación, o, por el contrario, puede ejercer su maquinaria para bloquear investigaciones, amnistiar crímenes, silenciar testimonios y negar sistemáticamente el pasado. Y para nuestra audiencia, hacemos aquí un apunte fundamental. Sí, por favor. Al examinar cómo los estados manipulan o gestionan la historia reciente, lo hacemos desde el análisis puramente académico que ofrecen nuestras fuentes. La disección de estos mecanismos de poder busca entender la arquitectura de la memoria social, manteniendo una postura analítica y despojada de partidismos políticos e ideológicos. Es una distinción necesaria para mantener el rigor, porque demuestra que el pasado nunca está verdaderamente cerrado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Nos obliga a replantearnos las herramientas fundamentales con las que operamos, el tiempo y el espacio. Para la historia, como nos indican Sánchez y Jiménez, el tiempo histórico no es el tiempo de la física, ni una simple línea cronológica secuencial. Es una construcción social indisoluble de cómo las sociedades ocupan, transforman y dotan de significado a su espacio geográfico. Es decir,
El tiempo no avanza al mismo ritmo para todos ni para todos. Exacto. Hay tres dimensiones claras: la cronología básica, la tasa de cambio o duración de los procesos y el tiempo interno, que es cómo los sujetos experimentan y significan esos cambios. Y basándose en esto, la historiografía moderna, heredera de la escuela de los anales, revolucionó nuestra comprensión estructurando el pasado en tres niveles de tiempo histórico superpuestos. Vamos a ilustrar esto para que quede meridiano. El primer nivel es el tiempo corto o el tiempo del acontecimiento. Es el tiempo de los individuos, de lo efímero, de lo que capta la atención inmediata. Si tomamos como ejemplo la Revolución Francesa, el tiempo corto sería la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. O el día exacto en que rodó la cabeza de Luis XVI. Son sucesos explosivos, rápidos y muy visibles, pero por sí solos no explican la profundidad del terremoto social. Para entender por qué cayó esa cabeza, tenemos que sumergirnos en el segundo nivel, el tiempo de la media duración o la coyuntura. Aquí ya no hablamos de días o semanas, sino de ciclos que abarcan décadas. En nuestro ejemplo de la Revolución Francesa, la media duración engloba las terribles crisis agrícolas de los años premios, el aumento sostenido del precio del pan, el déficit crónico de la corona francesa y la presión demográfica. Es un ritmo más lento, perceptible a lo largo de una vida humana, que crea las condiciones para que el acontecimiento estalle. Y finalmente llegamos al nivel más insondable y determinante: la larga duración. Este es el tiempo de las estructuras profundas, de los cimientos ecológicos, económicos y de las mentalidades colectivas que se mueven con una lentitud glacial, abarcando siglos. Siguiendo con la revolución, la larga duración nos habla de la rígida estructura del feudalismo, de la concepción del derecho divino de los reyes instaurada durante cientos de años o de la propia geografía agrícola de Europa occidental. Para las personas que viven atrapadas en la larga duración, estas estructuras parecen eternas e inmutables. Hasta que la fricción con la media duración y el estallido del tiempo corto logran fracturarlas. Entender que un evento histórico es la colisión simultánea de estos tres ritmos de tiempo es simplemente brillante. Pero para que el historiador pueda rastrear estas múltiples temporalidades, necesita pruebas tangibles. Y ahí entra Aróstegui, nuestro último autor, con su taxonomía de las fuentes históricas. Para nuestra audiencia, que ya tiene conocimiento del tema, la distinción entre fuentes primarias, secundarias y terciarias es conocimiento adquirido. Lo verdaderamente revelador es cómo Aróstegui clasifica analíticamente la naturaleza de estas pruebas, mediante 4 criterios que determinan su fiabilidad y su uso. El criterio posicional es el primero, determinando si la fuente es directa o indirecta respecto al hecho. Pero el verdaderamente revolucionario para el trabajo histórico moderno es el criterio intencional, que separa las fuentes en voluntarias e involuntarias. Pensemos en el Res Geste, el inmenso texto monumental donde el emperador romano Augusto detalló todos sus logros para la posteridad. ¿Es una fuente voluntaria? Una pieza de propaganda magistral diseñada para engañar al futuro. Te cuenta la historia que el poder quiere que escuches. En contraposición, una fuente involuntaria sería un libro de contabilidad de impuestos de una pequeña provincia romana o un vertedero de basura antigua. Quien tiró esa basura o anotó esos impuestos no tenía ninguna intención de informar a los historiadores del siglo XXI. Y precisamente por su falta de intencionalidad persuasiva, el vertedero o el libro contable nos ofrecen una ventana muchísimo más honesta y descarnada sobre cómo vivía realmente la sociedad, su dieta, su economía y sus miserias. Los otros 2 criterios completan esta disección analítica. El criterio cualitativo distingue entre fuentes verbales y no verbales, abriendo el campo de la historia a la arqueología, la pintura o la cultura material, dejando atrás la tiranía del documento escrito. Y el criterio cuantitativo separa las fuentes en seriadas y no seriadas. Las fuentes seriadas, como registros parroquiales continuados durante siglos, son la herramienta matemática indispensable para poder estudiar y visualizar esos ritmos de media y larga duración, de los que hablábamos antes. Ha sido una inmersión absolutamente trepidante. Creo que el hilo conductor de hoy es innegable. Hemos desmantelado la idea de la historia como un archivo pasivo. Nos enfrentamos a un terreno de disputas epistemológicas y luchas de poder. Hemos explorado cómo la evolución de la historiografía nos ha obligado a abandonar el espejismo de la objetividad pura. Y a enfrentarnos al eurocentrismo arraigado en los saberes coloniales. Y sobre todo hemos diseccionado la compleja arquitectura del tiempo y la profunda tensión entre una memoria colectiva que busca pertenencia
y una disciplina histórica que exige distancia crítica y pruebas rigurosas. Lo fascinante aquí es que este conocimiento no es mera erudición de biblioteca. Es un chaleco antibalas intelectual para nuestro presente. Entender que el pasado no se revela, sino que se construye, y que las narrativas históricas a menudo legitiman jerarquías contemporáneas, dota a la sociedad de una capacidad crítica invaluable. Nos permite detectar cuándo se está abusando de la memoria. Y nos enseña a exigir rigor frente a discursos que intentan simplificar realidades complejas o imponer verdades absolutas que, como hemos visto, no existen. Y precisamente bajo esa luz de escepticismo crítico, me gustaría despedir la sesión dejando una última idea orbitando en la mente de quien nos escucha. Hemos hablado extensamente sobre Aróstegui y el inconmensurable valor de las fuentes involuntarias para desvelar la verdad de una época. Así es. Si trasladamos esto a nuestra realidad de hoy, ¿cuál es el verdadero yacimiento involuntario que estamos generando? Vivimos en una sociedad hiperdigitalizada que documenta cada segundo de su existencia de forma enfermizadamente voluntaria, a través de redes sociales, proyectando identidades filtradas y diseñadas. Es una reflexión potente. En el futuro, cuando la historiografía del siglo XXII intente aplicar su método crítico a nuestro tiempo, ¿qué considerarán como nuestra huella involuntaria? ¿Mirarán nuestros inmensos servidores de datos y redes sociales como el relato fiel de quienes fuimos? ¿O como el mayor monumento de propaganda narcisista y manipulación de la memoria colectiva jamás construido en la larga duración humana? Ahí queda eso. Gracias por acompañarnos en este exigente recorrido por los entresijos del tiempo. Hasta la próxima inmersión.